Hoy me levanté con unas energías completamente distintas. Me levanté por la mañana y lo primero que decidí hacer es que en vez de tomarme 2 de las vitaminas Flintstone me iba a tomar 3. Simplemente por 2 razones. La primera es que yo no sé leer. Y la segunda es que ningún pedazo de plástico me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Me hice el desayuno, abrí la puerta y me tiré en la grama a hacer angelitos de nieve. Después que hice eso, como por media hora, entré y decidí pintarme los dedos de los pies color blanco. El bicho se me iba a salir del pantalón de tanta testosterona que estaba pulsando por mis venas. Me sentí como un puto hombre, especialmente con el esmalte blanco en mis pies. Todo me iba de lo más bien en la mañana hasta que me encontré posiblemente el mejor video que yo he visto en toda la puta internet. Es increíble, ¿sabes? Les quiero contar una historia. Cuando yo era pequeño, mi abuelo solía fumar. Él era uno de estos fumadores que se pasaba una cajetilla entera de cigarrillos en solamente un día. Cuando ya yo tenía como 9 o 10 años, a mi abuelo le dio cáncer en los pulmones. Y cuando ya estaba en sus últimos días encamado, que no le quedaba mucho tiempo de vida, él me hizo hacerle una promesa. Él me hizo prometerle que yo nunca iba a tocar un cigarrillo en mi vida. Y así ha sido. Desde esa edad hasta el día de hoy yo nunca he tocado un cigarrillo. Pero les puedo decir que de nada valió el esfuerzo porque luego de ver este video me terminó dando cáncer anyway. Pero la realidad del caso es que este video es una obra maestra, es como un plato de MasterChef, es como una obra de Picasso. Es como tú estar en la época del Renacimiento y ver a esos italianos haciendo las estatuas de los penes flácidos. Es una cosa increíble. Así que prepárense para las próximas dosis de quimioterapia que van a necesitar luego de ver esto. Pero tenemos que break it down, tenemos que romperlo, tenemos que analizar este video. Porque yo siento que es algo histórico, es algo que las futuras generaciones van a ver hacia atrás y van a decir, coño, de esto se trataba el 2022. Tú quieres mi pinga, tu culo, ese tú quieres conmigo. Voy a pararlo ahí. Déjame interrumpir. Yo quiero decir algo. Esta puede ser, sin disputa alguna, la mejor canción que yo he escuchado en mi puta vida. Bad Bunny, ¿quién? Bad Bunny, ¿quién? Todo el trabajo que han pasado los escritores desde el principio del mundo, cuando el humano empezó a escribir en las cuevas, después que tenemos a Shakespeare y todos estos poetas que sinceramente cambiaron la humanidad con la literatura, llegamos a esto, ¿sabes? Esto era la visión que tenía el rey Carlos de España cuando mandó los barcos a través del océano hasta llegar a Latinoamérica, que la lengua española evolucionara a este nivel, aquí, al momento que definirá todo. Yo quiero que ustedes escuchen, porque a primera instancia no se escucha como que están diciendo algo con valor, pero hay que analizar las líricas. Tenemos que sinceramente prestar atención a lo que estos poetas, a lo que estos seres humanos de gran inteligencia están tratando de comunicar con este mensaje, con este TikTok. Tú quieres mi pinga, tu culo, ese tú quieres conmigo. Tú tienes mi pinga en tu culo. Yo sé que tú quieres conmigo. El hombre no te introdujo el pene en la cuca. No. Fue directamente al culo. Y tú lo tienes adentro. Pero no tan solo tienes su pinga en tu culo, sino que tú quieres con él. Increíble. Oye, yo tiene la papeles de enero. Sí. Que mira que tú estás hablando mierda. Entonces tenemos al hermano, el cual entra con un mensaje conciso y directo hacia ti. Yo tengo el papel, el dinero, y yo no sé por qué tú estás hablando mierda. Empezando la barra te está dejando saber que tú no eres nadie. Él tiene el dinero, él tiene el papel, y tú simplemente estás hablando mierda. Ni Homero, en su Odisea griega, comunicó un mensaje tan articulado y lleno de sentimiento como el que te está comunicando el hombre. ¿Me entiendes? Esta gente está viviendo en el 2050. En el 2050 todos los seres humanos vamos a tener el cabello de esa manera. Estos hombres están cambiando la moda, no tan solo la literatura, ni las canciones, ni la música. Están cambiando la moda. Ese peinado es el que van a tener tus hijos y tus nietos. Así que es mejor que nosotros aceptemos el cambio en la cultura y empecemos a peinarnos de esa manera. Yo lo haría, pero me estoy quedando calvo y le cogí una página del libro a Centra HD y empecé a usar una bandana para taparme la frente. Mi teléfono que tiene las niñas, que tiene prisosa, mira tus ojos de linda. Ahora, él lo que te está diciendo es un mensaje romántico. Él te está diciendo que su número de teléfono solamente lo tienen las niñas preciosas. Y luego se dirige hacia tu mujer
o a una mujer soltera que posiblemente es la que lo está grabando y le dice que tú tienes los ojos preciosos. ¡Qué metáfora! ¡Qué metáfora más hija de puta! De verdad que a mí me dan ganas de coger un cordón de tenis, amarrarlo de la puerta, del tope de la puerta, de un lado del cuarto al otro y ahorcarme con él. Porque sinceramente yo jamás he escuchado una articulación de palabras tan... Que mira las cosas que tiene, la vida, la vida, la vida. El dinero yo tengo. Tú quieres mi pinga, tu culo. Ahora, al igual que Marc Anthony nos dijo hace muchos años que lo más hermoso es vivir la vida, él nos está diciendo que admiremos y tomemos un tiempo para ver lo preciosa que es la vida. Y cuando tienes dinero, la vida se pone aún más preciosa y digna de admirar. Luego entra el primer prócer, el descendiente de Shakespeare, y te dice de nuevo que tú tienes su pinga en tu ano. Vuelvo y digo, asumo que ninguno de los colonizadores y conquistadores españoles asumieron mientras estaban cruzando el océano y llegaron a América que esto sería la evolución de la lengua. ¿Me entiendes? Dinero, dinero, dinero. Siento ya la quimioterapia entrando por mis pulmones. Ella tú quieres conmigo. Oh, mira que tiene la cosa. Que tiene yo estar hablando cubano. Observa la cosa, como él te está diciendo. Mira la cosa. A ti te gusta como yo hablo cubano. El español no existe, damas y caballeros. No, ahora todos hablamos cubano. Ahora todos hablamos cubano. Cubano es un lenguaje ahora. Hablamos cubano. Me imagino que es el cubano que ellos inventaron, porque yo en mi puta vida he escuchado ese cabrón cubano. Pero, wow. ¿Te gusta cuando hablo cubano? Increíble. Imagínate todo el tiempo que Bad Bunny tuvo que haber estado escribiendo en su libreta su primera canción para asegurarse de que todo estuviera bien. Y estos cabrones en un freestyle de TikTok le acaban de tumbar la carrera entera a Bad Bunny. Yo cierro el Spotify. Es más, yo ninguno de estos cabrones puertorriqueños canto jamás en la vida. Hay que cerrar Real G4 Live, Lion Record, Carbon Fiber. Hay que tumbar todas las disqueras porque estos cabrones hablando cubano se quedaron con todo el canto. ¿Daddy quién? Daddy Yankee no existe. Ahora tenemos a Chiquichuki y Fuchiuchi porque todavía no me entiendo ni los nombres. Uno es Triple X, 4X... Tal vez termine como Tentación, pero con un tiro más no sabemos. Hay que seguir con este video. Vamos, damas y caballeros, antes de seguir. Está hablando español, sí. Está hablando español, sí. Ya tú already sabes. Damas y caballeros, pero estos hombres no tan solo te están hablando cubano en la canción, sino que ahora mezclan el cuban-english. ¿Me entiendes? Pues ya no es spanglish, es cubanglish. Es como los cubitos. El hombre te está tirando barras sólidas en inglés también para enseñarte a ti que los cabrones se van a quedar con el canto americano también. ¿Travis quién? ¡Drake! ¡Drake! Aquí no hay ningún fucking Drake. Aquí tenemos a estos dos cabrones con las antorchas de Minecraft en la cabeza. Es como una evolución musical. Como cuando salió el rock and roll con Led Zeppelin y estos cabrones que se los Rolling Stones. Esto es lo que estamos viendo, damas y caballeros. Esto va a ser la música en el 2022 y adelante, por el futuro. Vamos a tener carros volando y van a salir estos cabrones explotando el bajo de los carros voladores. Tú estás con un chup en la playa, tú quieres mi pinga, tu culo. Y luego, para concluir, te tiran un rafagazo de tiro, para que no se te olvide que tú eres una mierda. Lo bello no termina ahí. No, damas y caballeros, tenemos un segundo video. Tenemos una segunda parte de la trilogía que espero que nunca salga la tercera. Es como el Amazing Spider-Man. Se supone que fueran 3, pero salieron 2. Y sinceramente yo pienso que se deben de quedar en 2 porque no creo que el mundo esté listo para más cánceres. Ya el mundo está sufriendo bastante con el hambre y la inflación. No sé si eso es una palabra, pero no lo voy a editar. Inflación. Así se va a quedar. El mundo está sufriendo ya bastante. Yo sé que individualmente yo estoy sufriendo bastante. Pero esto... no sé si es el último clavo en mi ataúd o si es el nuevo respiro que yo necesito para continuar con mi vida. Pero yo quiero que ustedes observen el segundo video que estos dos próceres lanzaron. Y cabe decir que este video salió hace un par de meses, pero lo vine a descubrir en estos días, lo cual de verdad me causa agonía saber que yo pasé 2 meses sin ver esta obra de arte. Es como tú pasar toda tu vida sin haber escuchado hablar de la Mona Lisa. Es como tú pasar toda tu vida sin enterarte quién fue Mia Khalifa mientras estaba activa. No puedo usar muchas referencias de Mia Khalifa porque yo no quiero que Jay Cortez me haga otra mierda de tiradera como todas las que ha zumbado. De todos modos, vamos a verificar el segundo video de esta gente. Es como cuando el Imperio atacó de vuelta en Star Wars. Yo tengo las muchachas lindas por mí, pa' mí, pa' mí. Pa' mí. Tengo las muchachas muy lindas pa' mí. ¿Pa' mí? Pa' mí.
El cabrón no se tira las feas. Todas las muchachas lindas él las tiene para él. Y tú no tienes un carajo. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, tú eres una mierda. Entiendo a las chicas, a las mujeres. Pero no tan solo eso, sino que tenemos una revelación muy catastrófica. Yo creo que el FBI está viendo este video en horror. Porque él te está diciendo ahora que él tiene a las chicas, pero tú tienes a la mujer. No sé cuánto sea la edad de consentimiento en el lugar donde estos hombres se ubican. Pero si es menos de 18, creo que va a tener muchos problemas. Porque yo prefiero tener a la mujer. Él se puede quedar con todas las chicas y los 40 años de cárcel que le siguen. Que tiene a la cosa, que yo soy cubano, que rico, que tiene una casa grande. Él tiene todas las cosas porque él es cubano. Él es rico y tiene una casa grande. ¡Wow! ¡Wow! De Cuba, el hombre se transicionó a Estados Unidos, donde ahora es rico y tiene una casa grande. Mientras lo más seguro, tú estás en el trabajo ahora mismo o te estás preparando para ir al trabajo. Y si estás en la escuela, estás preparando todos los pasos que debes de dar para tú conseguir trabajo en el futuro. Él no necesita trabajo, por eso se tatuó la cara. Poético, puñeta. Y cabe mencionar, me encanta el baile que está haciendo en el fondo. Es un baile de bachata excelente. Yo sinceramente pienso que Romeo desde los tiempos de aventura no saca una pendejada que haga que la gente baile como el hombre está bailando en el background. Que tiene dinero, que tiene ahora todo, tiene mi hermano, que yo soy Amelo, está lindo, yo soy lindo, mala lindo. Él es rico y lo tiene todo. Y no tan solo lo tiene todo, pero está junto a su hermano, el cual es un hombre atractivo. Y él, mientras estás diciéndote ese verso, también se autodenomina como un hombre atractivo. Lo cual te está dejando saber de nuevo que tú estás feo con cojones. Y vuelvo y digo, tú eres una mierda. En Estados Unidos, que yo soy Cuba, pero ¿qué pasa? Ahora, él te está diciendo, nos está informando a todo el público que él reside en los Estados Unidos. Pero ya no tan solo habla cubano, sino que él es Cuba. Pa'l carajo los Castro y toda la hambre que está pasando la gente de Cuba, porque él es Cuba. Cuba ya no es una isla, él es Cuba. Adentro de él están todos los cubanos. Es como Kirby. El cabrón cogió la isla entera de Cuba y se la chupó. Y ahora él se convirtió en Cuba. Pero está la cosa, rega, mía, mano, yo sé caliente. Oye, pero yo soy fuego, está hablando mierda en la tele, pues no sé, ya tú ahora sabes. Estás hablando mierda, pero ellos son el fuego, ellos son el calentón. Si ellos van a Bayamón, Bayamón se esconde. Ellos están en fuego. Su hermano es la definición de fuego. Si mandamos uno de estos cabrones al sol, el sol se mezcla con él. El sol, él se convierte en el sol. Para el carajo es el Cuba, el cabrón va a ser el sol. Nosotros vamos a girar alrededor de este cabrón si lo mandamos al espacio. Rapendo, quiero cantarse, sí. Y ahora te está dejando las intenciones claras para su futuro. Él está rapeando y él está cantando. Sí. Si ustedes se creen que el evento de Bad Bunny en Puerto Rico fue una mentalidad, deja que estos cabrones se paren el choliseo para un cabrón concierto. San Juan entero se va a paralizar. San Juan entero se dobla como una puta empanadilla y nos jodimos todos. Estos cabrones pisan Puerto Rico y yo creo que pasó el temblor de los temblores. Nos partimos por el medio y por fin sacan esta cabrona isla de la miseria. Honestamente, de todos los escritores grandes que nosotros compartimos este planeta, como Stephen King y George R. R. Martin y todos los escritores del pasado como J.R.R. Tolkien y Edgar Allan Poe y todos esos hijos de puta que no me acuerdo, pero me los mencionaron en la clase de español, yo creo que estos son los cabrones que nosotros tenemos la bendición más grande de ver lo que ellos ponen en papel convertirse en videos que nosotros podemos consumir online. Yo no estoy hablando español, yo estoy hablando cubano. Tú que me estás escuchando en cubano. Deja que ese pensamiento se adentre por tus intestinos, por tu tráquea, por todos tus órganos, hasta que lo orines en 5 minutos cuando te pegue la dosis de quimioterapia que vas a necesitar luego de ver esto. Pero hablando claro, yo creo que esto no es un poquito de cáncer. Yo creo que esto es el cáncer más puro que ha visto la humanidad. Y de verdad me alegro. Porque si yo tengo cáncer, ustedes deben de tener cáncer conmigo. Honestamente, cosas como estas hacen que mi pene incremente un par de centímetros. Me he quedado sin palabras. Estoy anonadado. Es un poema, es un poemazo.
Tú tienes que ser una persona de inteligencia de 3 dígitos de IQ para tú poder entender el mensaje que estos hombres te están queriendo dar. Dejando las cosas depresivas a un lado, vamos a empezar a hablar de las cosas positivas. Damas y caballeros, les prometí un giveaway si llegábamos a los 200,000 suscriptores antes de que se acabara el año, lo cual cumplimos. Así que aquí les estoy anunciando el giveaway de un Xbox One Series S. Para ustedes ganar el giveaway del Xbox One Series S, me tienen que subir en Instagram, donde va a haber un post. Denle like, comenten, taguen a sus amigos en el post de Instagram y luego en una semana escogemos el ganador. Lo voy a anunciar en todas mis redes, pero asegúrense de seguirme en Instagram. Asegúrense de seguirme en Twitch. Voy a comenzar a hacer stream este año, así para que les incremente la grasa en el ano y puedan cagar más fácil. Pero como alguna vez dijo Jesucristo en la montaña que predicó, nada es todo y todo es nada. Y yo no sé nada. Por ende, lo sé todo. Así que los dejo porque ya no sé ni qué carajo hacer con mi vida. Voy a sentarme ahí en la cama, a llorar en el borde, analizando las palabras poéticas que estos hombres dijeron. Nano, pégales con el outro. ¡Me cago en Daddy Yankee! ¡Hey! ¡Totimbo! Second window. ¡No soy yo! He's talking condom.